Gabriela Soto, yo soy pediatra hematóloga, trabajo en el Hospital de Niños de San José de Costa Rica. Me toca compartirles el módulo 26 relacionado a interpretación de hemograma y anemia ferropénica. Bienvenidos. Bueno, el tema que nos trae hoy a colación es la interpretación del hemograma. Si bien es cierto, es un tema bastante amplio, vamos a tratar de enfocarlo en dos partes básicamente. La primera parte va a hablar sobre algunos tips de interpretación básico del hemograma en pediatría y posteriormente vamos a hablar también un poquito de la anemia ferropénica y su manejo en pediatría. El hemograma es la prueba diagnóstica más utilizada en la práctica médica pediátrica. Los nuevos aparatos automatizados son muy exactos, sin embargo, nunca van a ser mejores que el hemograma manual, por lo cual siempre que nosotros tengamos alguna duda de un hemograma automatizado, es importante que tomemos el teléfono, llamemos al microbiólogo y le pidamos por favor que si nos puede hacer una lámina y vernos el hemograma al fresco, una lámina del hemograma, para poder documentar y poder complementar los hallazgos automatizados dados por la máquina. Otro hallazgo importante es recordarnos que los valores de referencia en pediatría son distintos a los de los adultos y muchas veces cuando nosotros vemos un hemograma, los valores que vienen de referencia son los valores de adulto. Entonces es importante que tengamos ese detalle porque no siempre el valor de referencia que viene es el que nosotros tenemos que interpretar como normal. Muchos de los valores en pediatría van a depender de la edad y del sexo del paciente es importante que también en niños muy pequeños, sobre todo en menores de 1 año, va también a depender de la edad gestacional que tenga el paciente. La interpretación del hemograma siempre va a ser secundario a la buena historia clínica y a un examen físico minucioso. Nosotros somos clínicos y tenemos que recordar que valoramos pacientes, no valoramos hemogramas. Así que tenemos que ver el hemograma en el contexto clínico que presenta el paciente. Y un hemograma normal no descarta la posibilidad de una enfermedad hemato-oncológica. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente porque no es la primera vez que hemos tenido pacientes con leucemias o enfermedades parecidas que se presentan con mucho síntoma clínico, pero con hemogramas normales. Para hablar un poquito de la historia, el primer hemograma se introdujo en el año de 1931 por Schilling. Posteriormente, en el año 1952, estos dos hermanos que tenemos aquí, Wallace y Joseph Coulter, hicieron el primer contador automatizado y a partir del 1960 ya empiezan cosas más importantes como es los gráficos de citometría de flujo en los hemogramas. A partir de los años 80 empezamos a ver equipos mucho más exactos y específicos como automatizadores de tercera y cuarta generación que nos van a ayudar muchísimo en el diagnóstico de algunas enfermedades que más adelante vamos a ver. Recordarnos cosas muy básicas para empezar, como lo que es cómo se toma un hemograma. Bueno, un hemograma es importante recordarnos que debemos usar el tubo, el tubito que es de tapa morada. El tubito de tapa morada es el tubito que tiene el EDTA, que es el anticoagulante conocido como el ácido etilendiamino tetraacético. Es importante que los hemogramas deben tomarse en ese tipo de tubo y tenemos que recordarnos que debe haber una cantidad adecuada entre la cantidad de sangre y la cantidad de anticoagulante que tiene los tubos. Entonces, si usamos un tubo grande como este que tenemos aquí a la derecha, vamos a necesitar al menos 3 cc de sangre. Si usamos un tubo chiquitito, como los que se usan en pediatría la mayor parte del tiempo, vamos a necesitar entre 0.5 a 1 mililitro de sangre. Lo ideal es que sea un hemograma tomado al fresco, o sea, que no quede mucho tiempo sin analizar, que cuando nosotros vayamos a hacer pongamos la sangre, hagamos el movimiento suave para no destruir las células, un movimiento suave para
para reconstituir la sangre con el anticoagulante. La muestra puede ser tomada de sangre periférica a través de una vía, de una vena, o a través de una punción capilar, que es muy utilizado en pediatría. Con el de punción capilar, tenemos que recordarnos que las plaquetas son la primera fuente de defensa ante una injuria en el endotelio. Entonces, si nosotros hacemos la punción capilar y el niño cuesta mucho que salga la sangre, es probable que haya una adhesión plaquetaria alrededor de la injuria donde tomamos el hemograma, y puede haber ahí algún problema en el conteo plaquetario. Entonces, solamente para tenerlo ahí en cuenta, porque muchas veces cuando queremos valorar plaquetas, lo ideal es hacerlo de una punción venosa directamente. Con respecto al hemograma, acuérdese que el hemograma vamos a valorar la serie roja, la serie blanca y la serie de plaquetas. Entonces vamos a empezar con la parte de la serie roja. Como yo les decía al inicio, los valores de referencia en pediatría van a depender mucho de la edad gestacional, van a depender mucho de la edad del niño, y en la preadolescencia y adolescencia y en la edad adulta van a depender mucho de si es hombre o si es mujer. Así bien, nosotros no queremos que ustedes sepan una cifra de todo este cuadro. Sin embargo, tampoco tenemos una cifra básica para decir esta es la hemoglobina normal, porque al hablar de hemoglobina normal debemos referirnos a los gráficos específicos para saber, dependiendo de la edad y sexo del paciente, cuál es la hemoglobina ideal que estamos esperando. Vamos a dividir la serie roja. Entonces, para hablar en primer lugar, vamos a hablar del conteo de eritrocitos, en donde vamos a decir que en general, devolviéndonos al cuadro anterior, vamos a saber aquí que tenemos un número que es variado, de hematíes o de glóbulos rojos, pero en general vamos a decir que los glóbulos rojos oscilan entre 4 y 5 millones por microlitro. ¿Para qué nos sirve esto? Eso es muy importante cuando valoramos un paciente con anemia microcítica, y más adelante lo vamos a ver, porque muchas veces es un valor, muchas veces nos han dicho a nosotros, ok, doctora, quiero que me vea este paciente que tiene 10 de hemoglobina, y nada más, y se quedan solo con el valor de hemoglobina, pero es importante ver los demás parámetros de la serie roja para poder orientar a nuestro diagnóstico. Entonces, con los eritrocitos podemos saber que podemos tener eritrocitos aumentados en más de 5 millones, en donde las causas más importantes de eritrocitos aumentados van a ser una necesidad de la médula ósea de producir más glóbulos rojos, como lo que vemos en los pacientes con hipoxia, con cardiopatías, con neumopatías, y en los pacientes con talasemia, ya sean menores o mayores, en donde debido a que hay una destrucción de glóbulos rojos, la médula empieza una producción exagerada para tratar de compensar la destrucción que hay a nivel periférico. Y tenemos glóbulos rojos disminuidos cuando hay algún tipo de anemia de causa a definir, que vamos a ver más adelante. Entonces, el primer tip que les tengo aquí en un cuadrito verde a un lado es que cuando nosotros tenemos una anemia con microcitosis marcada, que más adelante vamos a ver cómo vamos a encontrar esa microcitosis, pero tenemos un conteo de eritrocitos elevados, tenemos inmediato que pensar que el diagnóstico diferencial más probable es que el paciente tenga una talasemia. ¿Qué va a ser una talasemia? ¿Cuál? Después vamos a definir, o probablemente el hematólogo lo va a definir, pero el clínico a nivel periférico, o el pediatra general o el médico general, ya con solo estos datos puede orientar a un diagnóstico y referir al paciente con un diagnóstico probable bien sospechado. El siguiente parámetro que vamos a valorar es la hemoglobina. La hemoglobina, importante, siempre tenemos que ver en qué parámetros se está midiendo la hemoglobina. Generalmente la hemoglobina se presenta en gramos por decilitro. En algunos países se reporta en gramos por litro, entonces el valor es diferente, por lo cual las unidades de medida son muy importantes verla, y para poder relacionar en el valor que estamos buscando.
La hemoglobina es el mejor parámetro para definir anemia. Definimos anemia, no hay un valor específico en el cual un niño pueda, decimos a partir de ese nivel el niño tiene o no tiene anemia, porque volvemos a lo mismo, va a depender del de la edad que tenga el paciente y vamos a definir anemia como aquel valor de hemoglobina por debajo a menos de 2 desviaciones estándar de lo esperado. Y si nos devolvemos un momentito aquí al gráfico inicial, vamos a encontrar en esta segunda, en la tercera, en la segunda columna, el nivel por el cual por el cual tenemos por debajo de 2 desviaciones estándar, por debajo de eso vamos eh, a llamar anemia a la presencia, dependiendo de la presencia de hemoglobina que el paciente tiene. Repito de nuevo, va a depender de la edad. Y aquí hay algo muy importante, que en nuestro medio no es tan importante porque nosotros vivimos a una altura sobre el nivel del mar bastante relativamente normal. Sin embargo, en pacientes que viven en lugares muy altos, como en el Cusco o en otros lugares, sí es importante de que entre más alto sobre el nivel del mar vamos a estar, va a haber una alteración en las cifras de hemoglobina porque el paciente está sometido a una mayor altura, a hipoxia, entonces va a haber hay que hacer una adecuación al nivel de hemoglobina. Junto con la hemoglobina va el hematocrito, que es el volumen que ocupan los glóbulos rojos respecto a la sangre total. Y en general nosotros podemos calcular el hematocrito multiplicando la hemoglobina por 3. En adultos es más usado cuando a un paciente que va a una sala de operaciones o que llega en una emergencia, que se hable más de lo que es hematocrito. Sin embargo, en pediatría el valor más utilizado y valorado es la hemoglobina. En este otro gráfico, aquí tenemos 2 gráficos bien importantes en donde nosotros podemos decir en general, haciendo intervalos de edad, a partir de qué hemoglobina vamos a poder hablar de anemia, hablando por debajo de 2 desviaciones estándar, como yo les decía algo antes, en donde el niño en menos de 5 años de edad vamos a esperar que tenga por arriba de 11 gramos por decilitros. Entre 5 y 11 años de edad vamos a esperar que tenga mayor a 11.5 la hemoglobina. Ya en preadolescentes por arriba de 12, y si son ya adultos, jóvenes de más de 15 años, por arriba de 13, la hemoglobina mínima esperada. Y en el otro gráfico que tenemos a la derecha, se ve bien cuando, dependiendo a la altura sobre el nivel del mar que se encuentra el paciente, cuál es el ajuste a la hemoglobina que tenemos que hacer. Porque si tenemos un paciente que vive allá a 4.500 metros sobre el nivel del mar y tiene una hemoglobina de 18, a la hora de valorarla para pensar y para poder hacer un diagnóstico de anemia o hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que hacer un ajuste de menos 4.5 a esa hemoglobina presentada para hablar de la hemoglobina real de ese paciente. En nuestro medio, como les repito, es algo que nosotros no tenemos relevancia y en el cual generalmente no hacemos ninguna adecuación importante. Creo que es importante en este momento, cuando estamos hablando de la serie roja, hablar del descenso fisiológico de la hemoglobina, mal llamado anemia. Creo que es un buen momento para que vayamos sacando algunos tips que es importante. Acuérdense que el bebé cuando está en el vientre de su madre recibe todo el aporte materno. Una vez que el niño nace, hay un cese importante de ese aporte materno y hay que esperar un poquito a la producción endógena. Eso, agregado a que tiene un aporte exógeno que no es suficiente, aunque esté tomando leche materna, que es la que más tiene, la que tiene más concentración de hierro, no es suficiente. Entonces el bebé pierde sus reservas y es por eso que entre las 4 y las 8 semanas para el niño de pretérmino o el prematuro y para el niño de término entre las 8 y 12 semanas hay un descenso fisiológico normal de la hemoglobina en donde podemos ver que el niño puede llegar a 8 o 9 de hemoglobina y posteriormente empieza a subir. ¿Qué es importante acá? Aquí es importante, bueno, saber de que eso existe, saber de que no es una anemia,
patológica, es un descenso fisiológico que todos los niños lo pueden tener en mayor o menor grado, y nos recuerda la importancia de un inicio temprano y adecuado de la profilaxis con hierro para evitar complicaciones, sobre todo cognitivas, en el desarrollo temprano del niño. Entonces, el siguiente tip que les tengo es acá en el cuadrito verde, que la profilaxis la vamos a empezar en niños de pretérmino a 2 miligramos por kilo por día de hierro desde el primer mes, generalmente entre los primeros días o el primer mes. Alguna gente antes decía que después del segundo mes, sin embargo ahora lo más recomendado es que la profilaxis empiece al primer mes en el prematuro, y en el niño de término la dosis de hierro profiláctico va a ser de 1 a 2 miligramos por kilo por día, y aquí lo podemos iniciar un poquito más tarde. ¿Por qué un poquito más tarde? Porque en el niño de término el descenso fisiológico se da un poquito más tarde, porque es un niño que en el último trimestre de embarazo captó todo el hierro que necesitaba de la mamá, entonces esas reservas le van a durar un poquito más en su organismo. El siguiente parámetro del hemograma que vamos a ver es el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio se refiere al volumen medio del glóbulo rojo y está medido en femtolitros. Es el que comúnmente llamamos el VCM. El VCM nos va a decir a nosotros si el glóbulo rojo tiene un tamaño normal, si el glóbulo rojo es macrocítico, o sea, más grande de lo normal, o si el glóbulo rojo es microcítico, eso es un tamaño más pequeño del normal. Entonces, podemos decir que el nivel estimado, si nos devolvemos a nuestro gráfico inicial, ahí hay una gráfica de cuál es el volumen corpuscular medio promedio para la edad de cada niño, pero podemos tener una mnemotecnia que en el niño menor de 10 años, el volumen corpuscular medio esperado, lo mínimo va a ser 70 más la edad que el niño tenga en años. Un niño de 5 años uno va a esperar que tenga alrededor de 75 de volumen corpuscular medio, y el límite superior que vamos a esperar, el máximo va a ser 96, y lo podemos calcular más o menos haciendo esta mnemotecnia de 4 más lo que resulte de multiplicar la edad que el niño tiene por 0.6, llegando a un máximo de 96. Entonces, en un niño de 5 años, vamos a esperar que su volumen corpuscular medio, más o menos, ande entre 75 y máximo 95-96 femtolitros. Si anda por arriba de eso, vamos a decir que tiene glóbulos rojos macrocíticos. Si tiene por debajo de eso, vamos a decir que tiene glóbulos rojos microcíticos o glóbulos rojos pequeños. Y si lo tienen en ese rango, son glóbulos rojos normocíticos. Ok, entonces aquí, con solo esos dos parámetros que hemos visto, que es el tamaño del glóbulo rojo, podríamos tener los pacientes que tengan volumen corpuscular medio disminuido. Básicamente vamos a tener 4 patologías básicas: la deficiencia de hierro, que es la anemia más frecuente en pediatría; las talasemias, que dependiendo del nivel de hemoglobina vamos a poder decir si es una talasemia menor o mayor; y otras 2 entidades que son mucho menos frecuentes en pediatría, que son la intoxicación con plomo, que era muy frecuente en los años anteriores, en donde teníamos lugares donde construían pilas de baterías de automóviles en lugares caseros. Entonces ahí había mucho plomo y se veían niños con anemia por intoxicación con plomo. Y otra entidad que es un síndrome mielodisplásico que se llama anemia sideroblástica, que es realmente raro en pediatría. Pero entonces, si nosotros tenemos un paciente con microcitosis, que es volumen corpuscular medio disminuido, vamos a tener 2 entidades básicas que tenemos que recordar: la anemia por deficiencia de hierro, que es lo más importante, y las talasemias, que generalmente lo más frecuente son beta talasemias menores. Con estas 2 entidades y con solamente el volumen corpuscular medio y el nivel de glóbulos rojos de la sangre, y con otro parámetro que se llama el RDW, que más adelante lo vamos a ver, con solo esos 3 parámetros nosotros podríamos fácilmente hacer un diagnóstico diferencial del tipo de anemia que él tiene el niño. ¿Por qué? Porque en la anemia microcítica por deficiencia de hierro o en la anemia por ferropénica vamos a tener que el número de glóbulos rojos está disminuido, mientras que en la talasemia vamos a tener el nivel de glóbulos rojos muy aumentados,
y el RDW, que es el ancho de distribución de los glóbulos rojos, o sea, la cantidad de formas de diferentes tamaños que hay en el frotis de sangre sanguínea, en la deficiencia de hierro va a estar aumentado, mientras que en la talasemia está normal. Entonces, solamente con esos 3 parámetros ustedes pueden decir, ok, yo me oriento a que este niño tiene una anemia microcítica por deficiencia de hierro. Y pensar en iniciar un tratamiento temprano y hacer una prueba terapéutica para ver si el niño realmente responde a lo que nosotros estamos sospechando, sin necesidad de que sea valorado por un hematólogo. Podemos empezarlo como médico general, como pediatra, podemos hacer la prueba terapéutica con niveles, con parámetros muy simples que solo valorando la fórmula roja del hemograma nos va a ayudar. Volumen corpuscular medio alto, o sea, glóbulos rojos macrocíticos. Vamos a tener 2 entidades básicamente, son anemias macrocíticas. Están las megaloblásticas y las no megaloblásticas. En su gran mayoría son anemias megaloblásticas por deficiencia de ácido fólico o de deficiencia de vitamina B12. La mayoría de las veces por deficiencia de ácido fólico es lo más frecuente. Y esto se ve mucho en nuestro medio en pacientes hijos de madres vegetarianas, madres veganas con poco aporte de proteína, de proteínas y con poco aporte de ácido fólico y B12, en donde el niño llega con anemias macrocíticas muy importantes, con trastornos neurológicos muy importantes, y al hacer posteriormente se sospecha porque es una anemia macrocítica, se sospecha por la historia que nos da la mamá y la comprobamos al hacer un nivel de ácido fólico y B12 en donde documentamos carencia evidente. Y posteriormente tenemos también las anemias macrocíticas no megaloblásticas, que estas corresponden a aproximadamente un 10%, que son las que referimos básicamente a medicamentos y podrían ser también anemias por infiltración medular o anemias por fallo medular central, como una anemia aplásica. De los medicamentos más importantes usados todos los días en pediatría, los anticonvulsivantes, el ácido valproico, la fenitoína y el trimetoprim, sulfametoxazol como antibióticos, son medicamentos que pueden causarnos descenso de hemoglobina con volumen corpuscular alto, siendo anemias macrocíticas no megaloblásticas. Y el volumen corpuscular normal es aquel niño que tiene las anemias normocíticas, que ojo con estas, porque estas hay que ponerles muchísimo cuidado cuando hay un niño con descensos importantes de hemoglobina con volumen corpuscular normal, porque hay que pensar definitivamente en que se pueda tratar de una infiltración por malignidad, de que sea una anemia por malignidad, que sea una anemia por enfermedad crónica, por inflamación, por infección, o que sea algún tipo de anemia hemolítica congénita, como son las hemoglobinopatías, los defectos de membrana como las esferocitosis, los defectos enzimáticos del eritrocito como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o insuficiencia renal crónica o algunos datos de secuestro esplénico. Sin embargo, otro de los tips es anemias importantes normocíticas. Lo más importante y lo más urgente de descartar es que no haya infiltración por enfermedad maligna. Si ustedes me preguntan a mí cuáles son los parámetros más importantes al valorar una fórmula roja, yo digo que con solo el volumen corpuscular medio, el nivel de hemoglobina, el nivel de glóbulos rojos y el RDW, que es el ancho de distribución del eritrocito, podemos nosotros clasificar perfectamente una anemia. Tenemos otros valores que también vienen en el hemograma y que es importante conocerlos, que el primero de estos que viene a colación es el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, en donde en general
Volvemos al gráfico inicial donde hay los valores específicos por edad, pero en general decimos que el valor esperado va a ser entre 27 y 34 picogramos, este se da en picogramos, y está muy relacionado a lo que es volumen corpuscular medio. Está bajo en anemias microcíticas, alto en anemias macrocíticas, con la misma diagnóstico diferencial que vimos anteriormente. El otro parámetro importante es la concentración de hemoglobina corpuscular media, conocido también como el CHCM, en donde vamos a tener un valor esperado entre 32 y 36 gramos por decilitro. Y en esta concentración de hemoglobina corpuscular media es importante nada más, generalmente yo les digo, nada más pensemos, recordémonos que si está alto en más de 36 es porque probablemente hay alguna deformidad del glóbulo rojo, de la membrana del glóbulo rojo, ya sea por deshidratación del glóbulo rojo, por trastornos de membrana, como cuando se ve en la esferocitosis o en la drepanocitosis. Entonces nos sirve para orientarnos, sin haber visto una morfología del glóbulo rojo, nos sirve para orientarnos de que hay alguna forma de ese glóbulo rojo que no es normal. Y venimos acá al otro parámetro que es importante, que es el ancho de distribución del glóbulo rojo, también conocido como el RDW. El RDW valora las formas distintas de los glóbulos rojos en el hemograma, o sea, la anisocitosis, que hay glóbulos rojos pequeñitos, que hay glóbulos rojos grandes, que hay glóbulos rojos en forma de esquizocitos, que hay glóbulos rojos fragmentados. Eso es lo que nos valora el RDW. Lo normal va a ser alrededor entre 11.5 y 14 o 14.5%. Este se da en porcentaje. Y este es sumamente importante para volvernos a recordar lo que les tengo aquí en el tip del cuadrito, en donde una anemia microcítica con RW normal, vamos a pensar en una talasemia generalmente menor o beta talasemia menor. Y si tenemos un volumen corpuscular bajo con un RDW alto, más bien eso quiere decir que el glóbulo rojo tiene muchas formas distintas y es el que está más relacionado a anemia por carencia de hierro. Entonces, con solo esos parámetros podemos ir haciendo un diagnóstico diferencial mental del por qué el niño tiene, de cuál es la causa de la anemia que el niño está presentando o del descenso de hemoglobina. El otro parámetro que es sumamente importante y es sumamente útil es la hemoglobina reticulocitaria. La hemoglobina reticulocitaria tenemos el problema que ahorita en los aparatos automatizados más viejos no está. Generalmente se encuentra en los aparatos automatizados de quinta y sexta generación, que son los últimos que hay, y que no lo tira el hemograma, el aparato no lo tira de cuando uno lo pone la muestra en la máquina. Sin embargo, ustedes si están en algún lugar pueden preguntarle a su microbiólogo si se lo pueden medir, porque es un marcador muy directo de una adecuada síntesis de hemoglobina. Esperamos un valor normal por arriba de 25 o 27 picogramos, más o menos entre 25 y 27, y es una excelente predicción de deficiencia de hierro. ¿Eso qué quiere decir? Que si está por debajo de 25, entre 25 y 27 o por debajo de eso, es muy probable que la carencia de hierro, que la anemia o el descenso de hemoglobina sea por carencia de hierro. Y entonces aquí les traigo un ejemplo, porque creo que a veces ejemplificando el hemograma podemos decir qué es lo que está pasando. Este es un niño que llega a la consulta con este hemograma, la mamá lo siente cansado, con poco apetito, no quiere jugar. El niño es un niño masculino que tiene 10 años en este momento. Y entonces, básicamente, encontramos que es un niño que tiene una hemoglobina en 10.5, con un nivel de eritrocitos que tiene 4 millones de eritrocitos, con un volumen corpuscular medio que está en 75 y un RDW que está en 15.3%. Entonces vamos a hacer el ejercicio de lo que estamos pensando. Tiene un nivel de eritrocitos que está normal, entre 4 y 5 millones. Tiene un nivel de hemoglobina que para la edad que el niño tiene 10 años, nosotros esperaríamos que anduviera por arriba de 11.5 o 12, o sea, tiene un nivel de hemoglobina bajo.
tiene un volumen corpuscular medio que dijimos que en los niños iba a ser más o menos 70 más la edad del niño, o sea que en este niño podríamos esperar entre 79 y 80 como nivel normal, o sea, tiene una microcitosis, tiene un volumen corpuscular medio bajo, con un RDW que está en 15.3%, está alto por arriba de 14.5, y si corroboramos por el nivel de hemoglobina reticulocitaria, tenemos que tiene 24.8 picogramos, donde lo normal según este aparato es más de 27%, 27 picogramos. Entonces, claramente con solo estos parámetros que yo estoy viendo en este hemograma, yo podría casi asegurar que el niño tiene una deficiencia de hierro, que yo la puedo confirmar haciendo una prueba terapéutica o la puedo confirmar haciendo unos niveles de hierro que posteriormente vamos a hablar cuando hablemos de anemia ferropénica, pero en el contexto del hemograma, viendo la fórmula roja, con solo tener un hemograma nos puede orientar a nosotros en el diagnóstico diferencial de una anemia microcítica. Posteriormente, el siguiente parámetro son los reticulocitos, que refleja los glóbulos rojos inmaduros en sangre periférica que provienen de la médula ósea, dependen de la edad, pero generalmente se dicen que son menos de 2%. En neonatos o en niños prematuros, este nivel puede llegar hasta 4 o 5% siendo normal, pero ya en el niño después de la edad de recién nacido y en niños ya un poquito más grandecitos, generalmente ronda entre 1 y 2%, y lo que quiere decir es un reflejo de lo que está pasando a nivel periférico. ¿Qué es lo que sucede? Si el glóbulo rojo se está destruyendo, entonces los reticulocitos aumentan. ¿Por qué? Porque aumentan porque la médula ósea empieza a tirar a sangre periférica formas inmaduras para tratar de compensar lo que se está destruyendo. Entonces tenemos reticulocitos aumentados cuando hay hemólisis, cuando hay sangrados, y tenemos reticulocitos disminuidos más bien cuando es una médula ósea que no está produciendo. O sea, cuando es un niño que tiene una carencia, que tiene una deficiencia nutricional, o cuando es un niño enfermo crónicamente, tiene una enfermedad crónica, o cuando es un niño que tiene una infiltración de la médula ósea por una malignidad, por una leucemia, por un linfoma. Esos niños tienen retis bajos. Y es un parámetro que también nos va a servir más adelante para hacer nuestra clasificación mental de anemia cuando valoramos a un paciente con un descenso de hemoglobina. Entonces, vamos ya un poquito más a lo que es la práctica. ¿Cómo vamos a clasificar las anemias? Las anemias las vamos a clasificar. Primero nos recordamos que para definir anemia tenemos que decir que la anemia es un valor de hemoglobina por debajo a 2 desviaciones estándar de lo esperado para la edad del paciente. Que la anemia no es una enfermedad, la anemia es un síntoma o un reflejo de algo que está pasando y tenemos que encontrar a ver qué es ese algo que está pasando. Entonces, la primera clasificación mental que ustedes tienen que hacerse es, vamos a clasificar la anemia dependiendo al volumen corpuscular medio. Vemos el volumen corpuscular medio y las dividimos en 3: microcíticas, normocíticas y macrocíticas. De las microcíticas, las más importantes de recordarnos, hay varias, pero las más importantes, en número 1, la anemia de deficiencia de hierro, que es la anemia más frecuente en pediatría, las talasemias, que la mayor de las veces va a ser una beta talasemia menor, y algunas otras como la anemia sideroblástica y la intoxicación por plomo. Sin embargo, anemia ferropénica y talasemia no se nos pueden olvidar. De las anemias macrocíticas con volumen corpuscular medio alto, con glóbulos rojos grandes, macrocíticos, la más importante, las anemias macrocíticas, megaloblásticas y no megaloblásticas. Megaloblásticas por deficiencia de hierro y por ácido fólico, y no megaloblásticas por medicamentos, por infiltración, por enfermedades crónicas. Y por algunas enfermedades crónicas, perdón. Y las anemias normocíticas, en donde lo más importante de recordar aquí es algunas anemias de las enfermedades crónicas y la infiltración medular por enfermedades malignas. Ojo, que no se nos olvide, anemias
anemias normocíticas persistentes, resistentes al tratamiento, hay que pensar de que puede haber algo más que esté causando que ese niño tenga la anemia. Ok, este es otro gráfico, tal vez un poquito más complicado, sin embargo, si ustedes lo ven con detenimiento, es exactamente lo mismo. Si ustedes ya tienen una anemia microcítica bien establecida y ustedes tienen en su lugar de origen la posibilidad de hacer niveles de hierro y ustedes quieren ya ponerle un apellido mayor a la anemia microcítica, entonces podemos. Acordémonos que por solo hemograma podríamos nosotros definir cuál es la causa de la anemia. Pero nosotros si pudiéramos hacerle a la anemia microcítica ya niveles de hierro, índices de hierro con hierro sérico, capacidad de total de fijación, índice de saturación y si es posible ferritina, podríamos definir qué exactamente es lo que está pasando. En la anemia microcítica, por anemia ferropénica, vamos a tener que es una anemia microcítica con volumen corpuscular medio bajo, con RDW alto, con glóbulos rojos bajos y con los niveles de hierro en sangre bajos. El niño con talasemia va a tener, por el contrario, una anemia microcítica con volumen corpuscular medio bajo, con RDW normal, con glóbulos rojos elevados en sangre y con los niveles de hierro generalmente normales o por el contrario, más bien aumentados. Otra forma de clasificar las anemias va a ser, bueno, ya vimos el número 1 según volumen corpuscular y la clasificación número 2 es según la clasificación etiopatogénica. Las podemos clasificar según los retis. Acuérdense que los retis son la cantidad de glóbulos rojos inmaduros en sangre periférica. Entonces vamos a tener los glóbulos rojos, las anemias regenerativas, que eso quiere decir las anemias que están destruyéndose glóbulos rojos, que ya vamos a verlas, y las anemias arregenerativas, en donde generalmente son todas aquellas anemias en donde no hay destrucción de glóbulos rojos, sino que el problema es una anemia, un problema de producción central. Aquí la anemia ferropénica, la anemia de enfermedades crónicas, las aplasias medulares, las anemias megaloblásticas, en donde no hay producción porque no hay sustrato a nivel central. Por el contrario, las anemias regenerativas son generalmente una anemia de origen periférico en donde hay destrucción. La primera de ellas que hay que descartar cuando hay una anemia con retis altos es que no haya un sangrado en alguna parte que esté produciendo que la médula esté tratando de compensar lo que se está destruyendo, o la segunda causa, que no haya una hemólisis. Cuando hablamos de hemólisis, aquí es importante, que es importantísimo que si ustedes tienen un niño con una anemia con retis altos, tenemos que hacerle inmediatamente una prueba de Coombs, porque tenemos que saber si la hemólisis está siendo de causa inmune o no inmune, si está siendo corpuscular, o sea, quiere decir que hay un defecto dentro del glóbulo rojo, o si por el contrario el defecto está fuera del glóbulo rojo y por eso está haciendo la destrucción. Entonces, cuando ustedes distingan una anemia con retis altos, es importante acompañarlo siempre de una prueba de Coombs. Hemólisis corpuscular, básicamente todo lo que son enfermedades, hemoglobinopatías, como son las drepanocitosis y otras hemoglobinopatías, como las talasemias, beta talasemia, alfa talasemia, esto dependiendo de cuál cadena de hemoglobina sea la que está alterada, membranopatías, como son defectos de la membrana del glóbulo rojo, como es la esferocitosis o la eliptocitosis, enzimopatías, como es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o el déficit de piruvato quinasa, y las de hemólisis extracorpuscular, que es en donde la hemólisis ocurre fuera, o sea, se da la hemólisis por un defecto fuera del vaso sanguíneo, del glóbulo rojo, como cuando hay algunas infecciones, como cuando hay malaria, cuando hay clostridium, cuando hay microangiopatía
vascular, cuando hay anemia hemolítica autoinmune, que entonces vamos a tener en esta un CUMS positivo porque hay un componente inmune asociado. Cuando hay anemia, hay hemólisis por algunos fármacos, básicamente es lo que tenemos que pensar. Cuando hablamos de estas anemias hemolíticas, entonces es importante hacer la prueba de CUMS para poderlas catalogar como inmunes y no inmunes, lo que les decía ahora, antes. No inmunes, todas las que son intracorpuscular, defecto propio del glóbulo rojo, defectos de membrana, defectos de enzimas, defectos de hemoglobinas, e inmunes, lo que son por anticuerpos tipos ABO, por incompatibilidad del RH y asociadas asociadas a procesos autoinmunes como la anemia hemolítica autoinmune y asociadas a algunos virus que nos dan anemias hemolíticas de anticuerpos fríos como son el micoplasma o el Epstein-Barr virus. Este fotográfico no se los voy a se los puse, es una diapositiva muy cargada, pero que es lo mismo, volvemos a lo mismo, con solo el número podemos clasificar una anemia con los parámetros básicos de un hemograma, hemoglobina, volumen corpuscular, reticulocitos y número de glóbulos rojos presentes. Es un gráfico que se los dejé como para dejarlo ahí para consulta, porque muchas veces con solo nosotros valorar la fórmula roja podemos ponerle nombre y apellido a la anemia, a la causa de la anemia que tiene el paciente. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la anemia ferropénica. Como les dije, ya es conocido, es la causa más importante de anemia en países en vías de desarrollo. Existe evidencia bien fundamentada de que la carencia de hierro va a producir defectos cognitivos a largo plazo y que estos defectos cognitivos, dependiendo al momento en la edad que se presente en el niño, pueden ser irreversibles. De ahí la importancia de lo que vimos al inicio, de iniciar tempranamente la profilaxis con hierro, porque la profilaxis es exactamente eso lo que significa, es prevenir, es profilaxis. No vamos a darle hierro al niño ya cuando tiene anemia. Obviamente, si ya tiene anemia, se lo vamos a suplementar. Pero en el primer año de vida es indispensable la profilaxis, porque el niño que hace carencia de hierro o que hace anemia por deficiencia de hierro en el primer año de vida va a tener defectos cognitivos importantes que se pueden ver a largo y mediano plazo y que van a ser irreversibles. Y entonces son niños que a mediana edad van a tener problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de concentración, van a ser problemas en la escuela porque el hierro es necesario para el adecuado desarrollo neuronal de los niños en el primer año de vida. ¿Por qué podemos tener anemia ferropénica en la infancia? Porque la etiopatogenia de la ferropenia es diferente en la infancia que en la edad adulta. En la infancia, la anemia ferropénica la podemos encontrar básicamente por aumento en los requerimientos, en donde vemos que tenemos 4 etapas importantes de crecimiento acelerado, que es en este primer año de vida que tanto hemos hablado, en la adolescencia, después en el primer año de vida, posteriormente el niño tiene en el niño prematuro, es otro momento donde tiene un crecimiento acelerado. Posteriormente el niño tiene otra etapa de crecimiento acelerado que es en la adolescencia y posteriormente en el embarazo. Cuando hay embarazo también hay crecimiento acelerado, aumentan los requerimientos de hierro de la persona. Pueden haber también aumento de las pérdidas. Puede ser que el niño tenga carencia de hierro porque está necesitando más o porque lo está perdiendo. ¿Y por dónde se pierde? Generalmente por menstruación en niñas o edad preadolescente, hemorragias visibles, ya sea aquel niño que sangra por alguna parte, que tiene sangrados nasales, que tiene una hemorragia digestiva, que tiene sangrado en la orina, que tiene alguna causa de sangrado que puede darnos aumento de las pérdidas del hierro. Y en nuestro medio, muy importante, buscar causas digestivas de pérdida de sangre por parasitosis intestinal. Yo me acuerdo hace 20 años donde las parasitosis intestinales eran causa número 1. Gracias a Dios ya ahora nosotros no vemos esas parasitosis erráticas donde veíamos niños con
parásitos, con parásitos muy importantes. Sin embargo, sigue siendo muy importante la anemia por carencia de hierro secundaria a parasitosis intestinal. La otra causa importante de anemia por ferropénica es porque haya un aporte insuficiente. Una dieta insuficiente, aquel niño que no come. El niño que no come puede ser varias causas, puede ser un niño que no tiene que comer, o sea, que sea un asunto de un estatus sociocultural bajo. Puede ser el niño que es el niño selectivo, el picky eater que llamamos, que es aquel niño que no quiere comer nada y que come solo ciertas pequeñas cosas, que come pasta, que toma leche, que pasa pegado a la leche materna ya después de los 2 años de edad. Pueden haber alteraciones en la absorción, que esto es menos frecuente en pediatría, como los síndromes de mala absorción o el niño que tiene intestinos cortos por enfermedades digestivas en el primer año de vida, o el niño que tiene reservas insuficientes de hierro al nacimiento, como el niño que es prematuro, que es gemelar, o que tiene algún problema en la vida intrauterina. Aquí esta gráfica se las puse para recordarnos nada más que la leche humana sigue siendo, la leche materna sigue siendo el mejor alimento para el lactante, es el que tiene aproximadamente 0.3 a 0.5 gramos por litro de hierro. Y sin embargo, aunque no es una cantidad muy importante, la biodisponibilidad o la capacidad de absorción de ese hierro es muy alta. Existen fórmulas suplementadas con hasta 12 miligramos por litro, en donde la absorción es bastante buena. Sin embargo, la importancia de que la leche materna sigue siendo el alimento de primera elección en los primeros meses de vida. ¿Qué vamos a hacer con la anemia ferropénica? Como hablamos desde el inicio, una adecuada historia clínica. Es importante buscar lo que dijimos, la historia de los antecedentes perinatales en ese paciente, que si fue un niño de término o de pretérmino, qué edad gestacional tuvo cuando nació, qué peso al nacer tuvo, que si fue alimentado con leche materna, que a qué edad se le inició la profilaxis con hierro, que si se le inició o no se le inició, porque muchos ni siquiera lo han iniciado, que si esa profilaxis con hierro se hizo bien, que si hay antecedentes de anemia, pensando en anemias que puedan ser hereditarias, que si hay historia de que el niño podría tener alguna parasitosis intestinal, agregado a un examen físico completo, como básicamente lo hacemos siempre, pedir un hemograma completo en donde nos den, además del cálculo computarizado, nos den manualmente la morfología de los glóbulos rojos, que nos puede decir esa morfología, el tipo de glóbulos rojos que hay y nos pueden orientar a lo que está pasando, nos den el conteo de reticulocitos porque nos pueden orientar a valorar al paciente en anemia regenerativa y regenerativa, y que nos den un conteo de hemoglobina reticulocitaria de ser posible. Exámenes complementarios. Si tenemos los básicos, yo siempre digo un examen de orina y un examen de heces, porque es importante saber si está teniendo pérdidas sanguíneas por heces o por orina. La función renal es importante porque recuerden que también la eritropoyetina, que es uno de los precursores de para hemoglobina, se produce a nivel del riñón, y si tenemos un riñón que no está funcionando bien, podríamos tener anemia por deficiencia de hierro secundario a su daño renal, y si es posible hacerle índices férricos y ferritina. Si no, con solo el hemograma completo, el frotis de heces, el general de orina y de ser posible la función renal, uno puede orientar y puede pensar en si el niño tiene realmente una carencia de hierro o una anemia por deficiencia de hierro, y puede hacer una prueba terapéutica con hierro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar a ese niño? Obviamente vamos a recomendar una dieta rica en hierro. Recordémonos que el hierro que mejor se absorbe es el hierro M, que es el de la carne roja, llámese carne de res o vísceras de pollo,
pescado también es rico en hierro. Sin embargo, la carne roja por excelencia es el hierro que mejor se absorbe. Los vegetales verdes tienen algo de hierro, lo que pasa es que es un hierro de absorción más lenta. Las leguminosas como los frijoles, las lentejas, los garbanzos también es una absorción más lenta. El niño que tiene carencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro debe consumir carne, ya sea carne procesada, carne licuada, y es importante que debe tragarse el pedacito de carne para para que haya una adecuada absorción. Además, bueno, la otra cosa importante con las recomendaciones dietéticas es que el niño que está en periodo de lactancia materna, obviamente con este niño no hay ningún problema, pero el niño que ya está más grandecito, tenemos que tratar de que cuando el niño coma, no coma junto con leche, sobre todo cuando es leche de vaca o leche exógena, leche de origen animal. ¿Por qué? Porque la leche y el hierro no son compatibles, hay una quelación, entonces el poquito de hierro que le logran sacar a lo poquito que ellos comen se va a quelar y no se va a absorber. Entonces entramos en el círculo vicioso de que el niño come un poquito, pero se toma la leche después del almuerzo y entonces no tenemos una adecuada absorción del hierro. Agregado a las recomendaciones dietéticas, el sulfato ferroso es el tratamiento, el golden de oro para el tratamiento de la anemia ferropénica, donde tenemos que la dosis va a ser de 5 a 6 miligramos por kilo por día, dado por vía oral. Antes se decía que se podía dividir en 2 dosis, sin embargo, nuevos estudios recomiendan que sea una sola dosis, ojalá en medio ácido. Medio ácido se refiere que se dé en horas de la mañana cuando el niño se come una fruta o un jugo, en donde se aumenta la absorción del hierro. ¿Y por qué ya no se recomienda dar 2 o 3 dosis al día? Porque existe una proteína que se llama lepsidina que puede antagonizar el efecto del hierro, y la epsidina tiene un ciclo circadiano de liberación. Entonces pareciera ser, los últimos estudios dicen que al dar una sola dosis al día nos brincamos el asunto de que la epsidina nos pueda neutralizar el hierro que se está dando. Efectos adversos ya conocidos: estreñimiento, la coloración dental si uno lo deja los residuos en los dientes, la intolerancia digestiva con dolor de estómago, náuseas, vómitos, básicamente. Vamos a ver una respuesta muy rápida en las primeras 48 horas, en donde los niños mejoran sus síntomas básicos de cansancio, decaimiento, falta de apetito. Con solo empezar la suplementación, el niño mejora. El segundo efecto que vamos a ver es que hay un despliegue de retis entre el 5º y el 7 día, en donde pueden subir un poquito los retis a 2 o 3% posterior al inicio, porque estimulamos la médula ósea, entonces hay una leve reticulocitosis ahí, producto del tratamiento con hierro. Y al cabo del primer mes vamos a ver que la hemoglobina puede haber aumentado más de 1 gramo por decilitro, y que nos dicen de que hay una adecuada respuesta al hierro. Existen otros tipos de hierro oral, como es el hierro aminoquelado o la sucrosa de hierro. Sin embargo, el hierro por excelencia es el sulfato ferroso, y es el que se recomienda en todas las guías que uno lee. Uno habla de sulfato ferroso como la opción ideal. Existen otras vías de administración para aquel paciente que tenga intolerancia al hierro por vía oral o que no tenga absorción del hierro por vía oral. Entonces podemos usar la vía intramuscular, que el más usado es el hierro de Strand. Tiene 3 efectos secundarios básicos. El primero es que duele mucho. El segundo es que puede manchar el músculo del glúteo, por lo cual es importante utilizar la técnica de Z al aplicarlo. Y la tercera reacción es que podrían haber reacciones alérgicas al hierro intramuscular, igual que al hierro vía oral. Con el hierro de Dextran
para usarlo intramuscular, que es lo que tenemos a nivel institucional, lo que nosotros usamos es una mnemotecnia de una fórmula sencilla en donde decimos que el niño va a requerir de miligramos de hierro. El resultado de hacer esta operación, que es la hemoglobina ideal menos la hemoglobina que tenga el paciente por el peso del paciente por 4, o sea que si el niño tiene 7 de hemoglobina y nosotros lo queremos llevar a 11, entonces va a ser 11 menos 7, van a ser 4, por el peso del niño, digamos que pesa 10 kilos, entonces sería 4 por 10, van a ser 40, y eso por 4 va a ser 160 miligramos, o sea, esa es la carencia total de hierro que tiene el niño. Cada vial de hierro destral trae 100 miligramos, entonces yo le puedo colocar 100 miligramos de hierro destral un día, 100 miligramos al día siguiente o a las 48 horas, máximo 100 miligramos por glúteo por día, alternado cada 24-48 horas hasta completar la carencia total de hierro que tenga. Y actualmente existe evidencia de que existen hierros para uso intravenoso, que nosotros institucionalmente aún no lo tenemos. Puede usarse el hierro de Strang para uso intravenoso disuelto en solución glucosado, sin embargo es muy poco usado en pediatría y tiene algunos riesgos importantes, sobre todo de reacciones anafilácticas, y actualmente existe lo que se llama el hierro carboximaltosado, cuyo uso es muy simple, cuyo uso es con muy pocos efectos adversos y con una respuesta excelente para la suplementación del hierro. Se usa muchísimo en pacientes con enfermedades tipo digestivas como el CUSI, el Crohn, para suplementar el hierro en uso intravenoso. No causa ningún dolor, no causa ningún efecto adverso, se recupera el hierro de una manera bastante adecuada y esperamos en los próximos tiempos poderlo tener para uso institucional. ¿Cuál es la respuesta óptima del hierro? Bueno, ya yo les decía que en las primeras 24-48 horas el niño mejora sustancialmente su condición clínica inicial. Después, entre el quinto y 10º día, hay una respuesta reticulocitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentan levemente los retis. Tenemos una elevación de 0.5 gramos más o menos de hemoglobina en la primera semana. Alrededor de la sexta u octava semana, alrededor del segundo mes, uno puede ir viendo corrección total de la anemia. Sin embargo, para poder reponer los depósitos de hierro y que el niño no vuelva a caer en la carencia, vamos a tener que saber que vamos a tener que suplementar el hierro por lo menos entre los 3 y 4 meses posterior a la mejoría de la hemoglobina. Entonces, en total, el tratamiento con hierro nos puede durar de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque si solo esperamos a que corrija el nivel de hemoglobina y suspendemos el hierro y el niño sigue sin la suplementación, rápidamente nos va a volver a caer en carencia, por lo cual tenemos que llenar los depósitos de hierro para que ese niño pueda defenderse posteriormente a un nuevo evento de poca ingesta y que el niño entonces tenga las reservas adecuadas para que haya un balance entre reservas y nueva producción endógena. Bueno, hasta acá tenemos lo que es la serie roja y la anemia ferropénica. Creo que es una evaluación bastante rápida, pero creo que quedamos claros en los puntos básicos de la valoración de la serie roja del hemograma. A continuación vamos a hablar un poquito de lo que es la serie blanca. En este otro gráfico que les muestro acá, mostramos los niveles de las diferentes células de la fórmula blanca según la edad del paciente, en donde vemos que los niveles del recién nacidos hasta los niveles del adolescente y adulto joven van a ser diferentes. Sin embargo, en general, vamos a decir que dependiendo de la edad, los valores de leucocitos normales van a andar entre los 5.000 y los 12.000 leucocitos por microlitro.
El niño recién nacido y el prematuro pueden tener niveles mucho mayores que pueden llegar hasta los 30,000 por microlitro, siendo estos no normales. Hay situaciones especiales como el paciente síndrome de Down y pacientes de raza negra en donde más bien pueden tener valores normales que sean por debajo de los 5,000 leucocitos y algunas situaciones especiales en donde es importante que nos recordemos que la definición de reacción leucemoide es aquel paciente que tiene más de 50,000 leucocitos por microlitros y en donde es urgente descartar la presencia de una infección o de malignidad, siendo una emergencia, una reacción leucemoide, una emergencia hematológica de causa a definir. Ok, el paciente puede tener los leucos altos o los leucos bajos. Leucocitosis los vemos en periodos de estrés, como es el paciente que tiene un estrés metabólico, el niño que está sujeto a mucho ejercicio, es un niño que nosotros le podemos encontrar 15,000 leucocitos siendo un parámetro normal para él, el niño que se ejercita mucho. El recién nacido de pretérmino bajo de peso al nacer es un niño que puede tener leucocitosis por el estrés que está viviendo. Cuando hay infección, cuando hay inflamación, cuando hay sangrado puede haber algo de leucocitosis porque al haber sangrado se está estimulando a nivel de médula ósea los precursores eritrocíticos. Sin embargo, algunos precursores se comparten, entonces puede haber leve leucocitosis. En pacientes con enfermedad maligna pueden haber leucocitosis y no necesariamente llegar a reacciones leucemoides, pero mostrar leucocitos de 20,000, 30,000 que hay que hacer diagnóstico diferencial. Los niños quemados pueden tener leucocitosis importantes y ingesta de algunos medicamentos como son los esteroides también nos pueden dar leucocitosis. Por el contrario, existen algunas situaciones que nos pueden acompañar de leucopenia o conteo de leucocitos por debajo a 5,000. Como les decía, en la raza negra, estos pacientes tienen algunos la característica de que son leucopénicos constitucionalmente, siendo completamente normal. Algunas infecciones, sobre todo infecciones virales, están acompañadas de leucopenias transitorias. Algunas enfermedades autoinmunes, las enfermedades malignas y, como les decía también, pacientes con síndrome de Down pueden tener leucopenias constitucionales normales. Ok, entonces eso es con conteo de leucocitos. El siguiente parámetro que vamos a ver es el conteo de neutrófilos absolutos. Los neutrófilos, nosotros esperamos en general que los neutrófilos normales de un paciente sean superiores a 1,500 por microlitros. Vamos a tener neutropenia si el paciente tiene por debajo de 1,500 neutrófilos por microlitro, perdón, y la vamos a clasificar en leve, moderada, absoluta o severa. Leve cuando el conteo de neutrófilos absolutos está entre 1,500 y 1,000, moderada cuando está entre 1,000 y 500, severa cuando son menos de 500 y absoluta cuando son menos de 100. Generalmente cuando el niño tiene neutropenia severa menos de 500 y sobre todo si el niño tiene neutropenias absolutas de menos de 100, el riesgo de infecciones es muy alto y el riesgo de infecciones invasivas pueden comprometer la vida del paciente. Causas de estas neutropenias puede ser una causa de origen central, donde no se estén produciendo los neutrófilos por alguna situación importante. Aquí tenemos lo que es neutropenias congénitas, como son el síndrome de Cosman, la neutropenia cíclica, que son aquellos pacientes que tienen ciclos de 20, 25 días, generalmente como 21 días, donde hacen neutropenias, recuperan, posteriormente hacen conteos normales de neutrófilos, después vuelven a bajar y son niños que pueden o no asociarse a patrón de infección recurrente. Neutropenias por medicamentos, generalmente medicamentos
básicos que usamos todos los días, como el trimestoprim sulfametoxazol, o medicamentos, digamos, en pacientes que están en tratamiento de alguna enfermedad maligna, como cáncer, como tumores sólidos, como leucemia, en donde la misma quimioterapia puede dar neutropenias secundarias, neutropenias por malignidad en un niño conocido sano, que le hagamos un hemograma y que tiene neutropenia, hay que buscar la causa de esa neutropenia, o puede ser neutropenia de causa periférica, en donde se estén destruyendo esos glóbulos rojos. ¿Por qué? Puede ser una infección, puede ser una neutropenia de origen autoinmune, o pueden ser niños que sean neutropénicos sin patología adyacente, como algunas neutropenias que vemos en pacientes con síndrome de Down o en niños pequeños, generalmente menores de 1 año de edad, en donde por un asunto de maduración de la médula ósea se presentan con neutrófilos generalmente entre 800 y 1000, y conforme va creciendo la edad van produciendo y van normalizando ese nivel de neutrófilos. Por el contrario, el nivel de neutrofilia, o sea, neutrófilos elevados, vamos a hablar de neutrofilia por arriba de 7500 neutrófilos por microlitro. Vean que aquí estamos hablando en valores absolutos de neutrófilos, no estamos hablando en porcentajes. Siempre los porcentajes tenemos que pasarlos a números absolutos, y donde vemos neutrófilos, neutrofilia o aumento de los neutrófilos por infecciones bacterianas, por quemaduras, por hemorragias severas, por causas de malignidad o secundarias a medicamentos como son los esteroides, las catecolaminas o el factor estimulante de colonias. Importante siempre descartar o sospechar, cuando uno ve a algún paciente con neutropenia o neutrofilia, sospechar con una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico qué es lo que puede estar pasando, porque urge determinar si el paciente puede tener alguna patología que esté afectando o poniendo en riesgo su vida, y que con un tratamiento adecuado la podamos normalizar ese conteo conteos celulares del leucograma. Los linfocitos es el siguiente parámetro que vamos a ver. Entonces vamos a hablar en números absolutos que el paciente se considera, siguiendo la gráfica según edad. Generalmente hablamos de linfopenia cuando el paciente tiene menos de 1000 linfocitos por microlitros, y aquí lo más importante saber, a recordarnos, es que si hay una linfopenia tenemos que pensar en una inmunodeficiencia, que puede ser congénita o adquirida. Y en nuestro medio, bueno, todas las inmunodeficiencias congénitas, importante recordarlas, pero también infecciones como el VIH, que nos puede dar linfopenias importantes. Cuando el niño tiene menos de 500 linfocitos absolutos, también tiene alto riesgo de infección. Existen algunos medicamentos que pueden dar linfopenia, y existen también algunas enfermedades virales que pueden dar linfopenias transitorias. Por el contrario, linfocitosis importantes con los chicos que presentan linfocitos por arriba de 7 a 9000 por microlitro, debemos pensar en que es un proceso fisiológico en la infancia temprana hasta los 4 años, y esto ocurre porque los niños están expuestos a muchos virus en la infancia temprana. Entonces es un mecanismo fisiológico de compensación, de defensa de su mismo organismo, y hay niños que tienen linfocitosis siendo completamente normal. Ojo con esto, hay linfocitosis normales, sin embargo son niños que a la historia clínica y el examen físico son niños que no tienen absolutamente nada que nos preocupe, son niños sanos, nada más con una linfocitosis benigna hasta los 4 o 5 años de edad. También las enfermedades virales pueden cursar con linfocitosis importante, todas las enfermedades exantemáticas, todas las enfermedades de la primera infancia, la brucelosis, la fiebre tifoidea y paratifoidea. El hipertiroidismo puede cursar con linfocitosis, y ojo con la malignidad. ¿Por qué? Porque en la malignidad, sobre todo en lo que es leucemia linfocítica aguda o linfoma de células B, vamos a tener una linfocitosis importante, generalmente asociada a algún otro hallazgo, ya sea en el hemograma o algún otro hallazgo en la historia clínica o en el examen físico. Pero tenemos que recordar que la linfocitosis
hay que pensar linfocitosis, pensar en que puede haber algo malo ocurriendo detrás de todo ese entorno. Y aquí viene algo muy importante que es el blasto. El blasto es una célula inmadura primitiva, es una célula que se produce en la médula ósea y que va madurando para salir a sangre periférica. Pero normalmente nosotros nunca deberíamos ver blastos en sangre periférica. Si hay un blasto en sangre periférica, eso quiere decir que hay una célula muy inmadura, muy primitiva y habla. El primer diagnóstico diferencial es malignidad. Muchas veces, cuando estamos en la zona, no en un hospital donde haya un laboratorio de hematología especializado, sino que hay microbiólogos generales, ellos les da miedo poner la presencia de blastos en el hemograma, pero le hacen a uno un reporte pequeñito donde ponen que dice, si observan células de cromatina laxa, nucleolos prominentes, vacuolas citoplasmáticas, citoplasma basófilo. Ojo, porque esa descripción es imprescindible descartar de que estas células no sean blastos, y blastos en sangre periférica traduce malignidad y debe realizarse una médula ósea en busca de la malignidad específica que debe presentar el paciente. El blasto, mucha gente muy especializada puede poner si el blasto o la célula inmadura primitiva es de origen linfoide o mieloide, pero la mayoría de las veces solo reportan la presencia de blastos. Y recordarnos que blastos no deben existir en sangre periférica. Posteriormente tenemos los eosinófilos. Los eosinófilos, lo normal que tenemos más o menos es que tengamos menos del 5% de eosinófilos en sangre periférica. Se dice que si tenemos más de 500 eosinófilos totales o más del 5%, que al hacer, que son más de 500 eosinófilos totales, hay que pensar en enfermedades parasitarias, en enfermedad, alergia, asma, atopia, rinitis, todo lo que son componentes alérgicos importantes. Algunas drogas pueden dar eosinofilia, algunas enfermedades inmunológicas como la enfermedad granulomatosa o las vasculitis pueden dar eosinofilia, pero también la malignidad puede venir acompañada de eosinofilia y son niños que se presentan con síndromes hipereosinofílicos con conteos de eosinófilos muy altos por arriba de 1500. ¿Qué es importante cuando tengamos un paciente con eosinofilia? Hacer los exámenes básicos, básicamente historia clínica, examen físico, examen frotis de heces, pensar en toxocara, pensar en angioestróngilos costarricense y posteriormente ya si no encontramos la causa de esa eosinofilia, referir a un nivel superior de atención para hacer estudios de alergia, estudios de rayos X de tórax, ultrasonido de abdomen o incluso valorar la necesidad de buscar malignidad por por aspirado de médula ósea. El monocito es otra de las células normales del leucograma. Generalmente se dice que tenemos menos del 10% del conteo total de células del leucograma van a ser monocitos, y decimos que tenemos monocitosis importante cuando tenemos más de 1000 monocitos, totales absolutos en el hemograma. Monocitosis puede ser una monocitosis reactiva posterior a una infección viral, a la ingesta de algún medicamento podemos tener monocitosis. Sin embargo, es una monocitosis que que es transitoria en el tiempo y va a mejorar. Cuando hay algún proceso infeccioso viral por micobacterias, por listeria, por toxoplasma, podemos tener monocitosis, pero tratando la causa desencadenante, esa monocitosis va a corregir. Sin embargo, también tenemos enfermedades malignas y algún tipo de leucemias que está asociada a monocitosis importante, como es la leucemia mielomonocítica juvenil o las leucemias mieloides. Entonces, monocitosis persistentes en el tiempo de más de 1000 son necesarios referirlas a un nivel superior de atención. Y el basófilo, que es una célula que casi nunca nos recordamos de ella,
que generalmente el valor normal ronda alrededor del 0 al 3% de las células del leucograma, y son comunes cuando hay mastocitosis, cuando hay urticaria, cuando hay alguna alergia a alimentos o cuando hay reacciones virales, reacciones medulares secundarias a infecciones virales. Sin embargo, es una célula que es importante recordarla, que si hay una basofilia, hay que buscar la causa de esa basofilia. Sin embargo, es poco frecuente en pediatría. Acá también están todas las células de la desviación a la izquierda, que son las bandas, los metamielos, los mielos, que son células que normalmente no deben verse en el hemograma y que pueden verse secundarias a un proceso infeccioso importante, pero que son células que una vez que pase el proceso infeccioso van a desaparecer, porque normalmente no es normal que nosotros veamos metamielocitos o bandas o mielocitos en el hemograma, porque son células inmaduras que están en maduración en la médula ósea y solo son lanzadas a sangre periférica ante un evento reactivo. Si el proceso infeccioso pasó y siguen habiendo este tipo de formas inmaduras, hay que sospechar también que puede haber algún tipo de malignidad como leucemias mieloides agudas. Ya para ir finalizando, vamos a hablar un poquito del conteo de plaquetas. Nuevamente hablamos de por edad, tenemos niveles diferentes de plaquetas, pero en general podemos decir que las plaquetas normales van entre los 150,000 y los 450,000 plaquetas por microlitro. Recientemente algunas publicaciones hablan de que con más de 100,000 plaquetas son plaquetas normales, pero a la fecha el nivel en niños mayorcitos ya de 4 o 5 años, el nivel esperable va a ser entre 150 y 450,000 más o menos de plaquetas. El VPM es el volumen plaquetario medio, que nos sirve a nosotros, sobre todo al hematólogo. No es un nivel que se valore mucho a nivel de pediatría o de médico general, donde se dice que el nivel normal, el volumen normal de la plaqueta va a ser entre 7 y 10 femtolitros. Y cuando hay plaquetopenias importantes, pero dependiendo al volumen corpuscular, nosotros podríamos sospechar algunas enfermedades de origen congénito que nos asocian a plaquetopenia. Cuando hay plaquetas grandes, como en este primer esquema que yo tengo aquí, estas plaquetas grandotas son plaquetas que tienen un volumen corpuscular aumentado, un volumen plaquetario medio aumentado, perdón, como en el síndrome de Bernard-Soulier. Y por el contrario, cuando hay un volumen plaquetario medio disminuido, menor de 7, con plaquetas muy pequeñitas, como esta vista aquí, podemos pensar en un síndrome de Wiskott-Aldrich, que esto es muy raro y son enfermedades ya de valoración por especialista, pero para eso sirve el volumen plaquetario medio. Y otro de los tips que le tengo acá es que hay valores críticos con el cual tenemos que correr, obviamente en un niño con plaquetas en rango por debajo de 10,000 a 20,000 de plaquetas. Es una cifra de preocupación por el riesgo de sangrado que ese paciente puede tener. Y por el contrario, cifras de trombocitosis en pediatría podemos tolerar un poquito más que en la edad adulta. Así que trombocitosis de menos de alrededor de 1,000,000 no nos preocupan. Nos preocuparían trombocitosis por arriba de 3 millones de plaquetas por microlitro por el riesgo de trombosis o de coágulos o de leucoestasis por trombocitosis. Muchas veces recibimos referencias de niños que son referidos por trombocitosis de 500,000, 600,000, 700,000. Sin embargo, en un contexto de un niño sano que no tiene ninguna repercusión clínica. Plaquetas bajas por debajo de 150,000. Importante que nos recordemos aquí, sobre todo del diagnóstico diferencial de una púrpura trombocitopénica idiopática, en donde hay una destrucción plaquetaria
por producción de anticuerpos a nivel periféricos, en donde hay que, generalmente el niño con la púrpura trombocitopénica idiopática es un niño que por lo demás está bien, excepto porque en el hemograma se evidencian plaquetas alteradas. Es un niño que tiene un examen físico normal, excepto porque puede tener evidencia de sangrado en piel o mucosas, pero no tiene ninguna alteración ni de visceromegalia, ni de adenopatías, ni de pérdida de peso, ni otros síntomas constitucionales. Generalmente se produce secundaria a un proceso infeccioso y la mayoría del tiempo recuperan en las primeras 6 semanas con o sin tratamiento. Si las plaquetas se encuentran por debajo de 20.000, uno podría usar ciclos pequeños de esteroides o valorar el uso de gamma globulina, con el cual le haríamos una protección inmunológica a la plaqueta para que el anticuerpo no la destruya, mientras pasa la producción de anticuerpos que está produciendo la destrucción plaquetaria. Otras causas de plaquetopenia: uso de medicamentos, uso de quimioterapia, la malignidad, que deben pensarse al haber plaquetopenia. La aplasia de la médula ósea también nos puede dar plaquetopenia, y por el contrario, trombocitosis las podemos ver secundarias a procesos infecciosos, y una causa importante de trombocitosis o de plaquetas por arriba de 450.000 va a ser el tratamiento con hierro. En el niño que tiene anemia por deficiencia de hierro, hay dos situaciones. La primera es que la trombopoyetina y la eritropoyetina comparten algunos precursores a nivel de la médula ósea. Entonces puede haber, como parte de la anemia ferropénica, una trombocitosis reactiva. Y también cuando el niño empieza a tomar el tratamiento con hierro, se recuerdan que yo les decía que en los primeros 7 días puede haber una reticulocitosis, pues también puede haber una trombocitosis reactiva secundaria al tratamiento con hierro. Entonces, básicamente, eso es lo que útil de recordarnos a nivel de las plaquetas. Y yo les traía aquí algunos tips de cuándo referir al hematólogo al paciente. Obviamente, cuando tenemos un paciente que sospechamos malignidad por historia clínica, por examen físico o por hemograma, ese paciente debe referirse de inmediato. Cuando tenemos una anemia sin mejoría al tratamiento, pero que se le hayan hecho los estudios mínimos. ¿Cuáles son los estudios mínimos? Aquella anemia que nosotros le hicimos un hemograma completo, que clasificamos la anemia según el volumen corpuscular o según los retis, para lograr establecer la causa probable de esa anemia, donde tenemos un examen de orina, un examen de heces, un nitrógeno ureico, una creatinina. Si sospechamos de que es una carencia de hierro y le podemos hacer índices férricos, hacerle índices férricos a ese paciente. Si creemos que es una carencia de hierro y no tuvo respuesta al tratamiento, entonces ese paciente debe referirse al hematólogo. Cuando hay un niño que tenga 1 o 2 citopenias o 3 citopenias y sea una pancitopenia persistente en el tiempo, ese niño debe ser valorado por el especialista. El niño que sospechemos alguna hemoglobinopatía, ese debe ser referido también. El niño que tiene blastos en sangre periférica o que tiene eosinofilias importantes de más de 1.500 eosinófilos absolutos sin causa aparente, sin causa infecciosa, sin causa de alergia, sin causa parasitaria, en los niños con monocitosis persistentes, o en el niño que estemos sospechando púrpura trombocitopénica idiopática. Aquí ya para terminar, yo les traía algún tipo de hemograma, algunos ejemplos de hemogramas que podemos ver. En este hemograma que tenemos acá, tenemos unos glóbulos rojos en 4.5 millones, con una hemoglobina en 8.6, con un volumen corpuscular medio en 62 y con una hemoglobina con un RDW en 26% y una hemoglobina reticulocitaria en 18%, con un leucograma que está normal y unas plaquetas que están altas, tiene una trombocitosis reactiva. Con este nivel de glóbulos rojos bajo,
una hemoglobina baja, un volumen corpuscular medio bajo, un RDW alto y una hemoglobina reticulocitaria baja, el diagnóstico más probable que tenga este paciente es una anemia ferropénica. En este otro caso es un niño que tiene una pancitopenia, tiene 8.5 de hemoglobina, con un nivel de glóbulos rojos bajo, con un volumen corpuscular medio que está normal y con un RDW que está normal, con unas plaquetas que están bajas y con unos glóbulos blancos que están bajos y con neutrófilos absolutos que están en 260. O sea, tiene todas las líneas celulares alteradas. En este hemograma no me reportan blastos, así que uno podría pedirle al microbiólogo que los busque efectivamente, pero en este hemograma, así como lo tenemos, pensaríamos que es un niño que está en una aplasia medular porque tiene todas sus líneas celulares disminuidas. Descartamos púrpura porque tiene más de una línea alterada. Descartamos intoxicación con plomo porque no es una anemia microcítica. En este otro hemograma, este niño tiene una hemoglobina en 10.5. Es una anemia que es normocítica con volumen corpuscular medio normal. Tiene 262.250 leucocitos por microlitros y nos reportan 84% de blastos con 74.000 plaquetas. En este caso, el niño lo que tiene evidentemente es una reacción leucemoide y al estar acompañado de blastos en sangre periférica, yo podría decir que es un niño que tiene una leucemia aguda que hay que estudiarla para poderla definir si es una leucemia linfocítica o mielocítica y clasificarla adecuadamente. En este otro caso, es un niño que tiene 5.200 millones de glóbulos rojos con una hemoglobina en 11.4, que está baja, con un volumen corpuscular medio bajo en 62, con un RDW que está un poquito alto en 18 y retis que están bajos. Este niño probablemente tenga una anemia por carencia de hierro porque tiene un RDW elevado. Sin embargo, es un niño que si al suplementar la carencia sigue con los glóbulos rojos elevados, tenemos que descartar la presencia de una talasemia menor porque tiene producción de glóbulos rojos elevados. ¿Ok? Entonces sí, es como una talasemia menor por la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, sería útil por esta RDW que lo presenta un poquito elevado, sería útil hacer niveles de hierro sérico porque muchas veces pueden coexistir anemia ferropénica con una talasemia de fondo. En este otro caso, ya el último para concluir, una hemoglobina que está normal, con unos valores que están normal en la fórmula roja, un leucograma que está normal, unas plaquetas que están en 35.000, que están bajas, y un niño que consulta únicamente porque la mamá le nota moretones en las piernas. En los últimos días, secundario a que hace 1 o 2 semanas tuvo un cuadro infeccioso asociado, por lo cual en este niño su diagnóstico más probable es que tenga una púrpura trombocitopénica idiopática. Así, yo creo que llegamos al final. Espero poderles haber aclarado algunas de las inquietudes y haberles dado algunos tips importantes para el manejo de la interpretación del hemograma. Les agradezco mucho y ahí quedan mis contactos por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Estoy para servirles. Gracias.